Gracias, Padre, por esta maravillosa mañana a la que nos has traído, Señor. Hoy quiero pedirte que tú seas el que hables a través, Señor mío, de esta reunión. Que tome, Señor mío, el corazón de cada uno de quienes estamos hoy aquí presentes. Y que esta palabra sea sembrada sobre tierra fértil, Padre. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento. Muy buenos días con todos. Qué gusto poder estar aquí, honrado de poder compartir este espacio y compartir la palabra. Bueno, estamos en la serie de la mayordomía y vamos en la 4ª semana. Y la primera semana Boris era muy claro y nos compartió un versículo que para mí creo que es muy importante, y decía en Salmos 24:1, dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y eso nos incluía a cada uno de nosotros. Entonces hemos visto, ¿no es cierto?, de qué se trata la mayordomía, que somos mayordomos, es decir, cuidamos porque nada nos pertenece, todo lo que podemos ver, lo que vestimos le pertenece a Dios. Por ende, incluso como dice aquí su palabra, y la última parte me llamó mucho la atención, dice los que en él habitan, y somos nosotros. Pero como personas y como individuos también tenemos algo que nos lleva siempre a tomar decisiones, y eso es nuestra mente. El versículo que vamos a tratar, que es en Romanos 12:2, esa va a ser la columna vertebral de esta reunión, y es referente justamente a cómo debemos nosotros renovar nuestra mente. Habla de cuál es la responsabilidad de nuestros pensamientos. La mayordomía justamente es eso. ¿Cómo estamos siendo responsables con cada uno de los pensamientos que llegan a nuestra mente? Y podremos nosotros también darnos cuenta de que en nuestra mente están planes, ¿no es cierto?, recuerdos, experiencias, convicciones, deseos, aún nuestra preparación desde la escuela, colegio, universidad. Eso no podemos sacar de nuestra mente así de la noche a la mañana, porque eso es lo que somos nosotros, es nuestra identidad. Es lo que Dios nos ha permitido que, bueno, en el proceso podamos nosotros adquirir cierto conocimiento y poder llegar a lo que somos. Pero debemos tener nosotros en cuenta algo muy importante. En ese proceso nosotros estuvimos en un molde, y lo voy a llamar así como ilustración para poder llevar este mensaje. Fuimos moldeados hasta antes de Cristo, y hay un después de Cristo. Entonces, fuimos formados y eso de pronto nos llevó a cometer algunos errores, ¿no? Podemos recordar en nuestra vida pasada qué es lo que hacíamos y los pensamientos que teníamos, ¿no es cierto? Y dejábamos nosotros que de acuerdo a la corriente del mundo en el que nosotros estábamos, seamos llevados. Entonces decía, muy bien, esto hay que hacer, y todo el mundo decía, sí, bueno, todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Pero ¿quién era quien moldeaba en ese momento nuestra mente? Y a eso vamos con esto. Y empezamos con este versículo en Romanos 12:2, que les invito a que abran sus Biblias. Si lo tienen en digital, pues también. Pero no lo pierdan de vista, porque vamos a estar con respecto a este versículo hablando. Y dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y fíjense, aquí hay algo muy importante y empieza diciendo, ¿no es cierto? No os conforméis a este siglo. Y aquí nosotros tenemos que identificar el molde. No podemos nosotros justificar nuestros pensamientos pasados, porque eso era de un molde anterior al que nosotros estábamos o nos dejamos llevar de una manera. Por ejemplo, si vemos el cemento se acopla y se forma de acuerdo al espacio donde cae hasta que quede eso, y se va a moldar a eso. Hay incluso obras de arte que utilizan guantes y utilizan un sinnúmero de cosas y ponen masas, y estos se acoplan
dependiendo del molde, ¿no es cierto?, que lo hagan. Y fíjense que nosotros también en una estructura, como es una sociedad en la que nosotros estamos, la ciudad en la que vivimos, Cuenca, tenemos ciertos valores de los cuales fuimos inculcados desde pequeño, que de alguna manera, ¿no es cierto?, eso fueron llenando nuestra mente y actuando de acuerdo a lo que nos decían, ¿no es cierto? Por decir, cosas que pensábamos y antes lo decíamos, bueno, todo lo hacen, no pasa nada, si él lo hace, pues yo también. Es una mentira pequeña. Si nadie se entera, pues no pasa nada. Así funcionan los negocios. Todos los caminos llevan a Dios. Y mientras me haga feliz, pues está bien. Recordemos otra lectura que dice en Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No os conforméis a este mundo, dice, ¿cómo éramos antes? ¿No es cierto? Nos dejábamos llevar por esos deseos de la carne, nos dejábamos llevar por esos pensamientos. Y fíjense, ¿no es cierto? Hay una frase famosa que antes decíamos, que decía, ayúdate, que Dios te ayudará, ¿no es cierto? Ayúdate, que yo te ayudaré. Dios dice, ayúdate, que Dios te ayudará. Ay, me hice bolas con esto. Mejor que se me había olvidado. Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿No es cierto? Hemos escuchado, y cuando nos damos cuenta, eso no es bíblico, ¿no? Cuando comenzamos a conocer la palabra de Dios, comenzamos a decir, bueno, no, pero si esto es lo que me enseñaba, pues esto estaba bien. Entonces, cuando hablamos de no os conforméis a este siglo, no permitamos que estos pensamientos, ¿no es cierto?, que en algún momento se grabaron en nuestra mente, sean ahora parte de nuestra vida. Y claro, el mundo nos presenta sus propios moldes, algunos los mencioné, pero hoy en día, ¿no es cierto?, decimos que la mentira puede llamarse como, es una mentira piadosa. Le vamos a cambiar de nombre para que suene mejor. La avaricia la podemos llamar, ¿no es cierto?, como ambición. Es que yo soy un hombre ambicioso y busco lo mejor para mi familia. Y la corrupción, le podríamos llamar, como decía, no es que así funcionan los negocios. Y la inmoralidad, que ahora puede llamarse, si es una libertad. Pero no, el hecho de que cambiemos el nombre al pecado, la naturaleza no deja de ser la misma. Primera de Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural, y cuando me refiero al hombre natural es el hombre antes de Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y cuando alguien una vez, recuerdo que me comenzó a compartir y me decía, vamos a la iglesia, te invito, es un momento hermoso porque hay adoración y todos cantamos, le exaltamos a nuestro Padre. Y yo decía, ¿de qué le pasa? Pues este loco, como dice aquí la palabra, para él es son locura. Y otro día en la reunión de Iglesia Hogar, pues me compartía uno de ellos que se les había complicado el asistir, pues antes le cuidaba a alguien a los niños, pero ahora ya no le quieren cuidar porque dice, vos te vas allá donde es los loquitos. Y es una realidad, ¿no? Y no sé cómo sería antes, qué es lo que pensaban o qué es lo que creían que era vivir o ser un cristiano. Entonces, para ello creo que nosotros debemos comprender de que esto también se trata de una batalla espiritual. Y Pablo es muy enfático cuando dice en 2 de Corintios 10:3-5, que también lo hemos estudiado y lo hemos revisado en varias ocasiones, y Pablo empieza diciendo, dice, pues, aunque andamos en la carne, aunque andamos aquí, ¿no es cierto?, en este mundo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no es algo carnal, no es una espada, no es un revólver, no es algo físico, no se trata de eso, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ojo con esto. Y luego dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo el pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando hablamos de destrucción de fortalezas,
hay pensamientos que tienen que ser derribados. Como les mencionaba, hay cosas, ideas que nos dijeron y creíamos que estaba bien. Y cuando se refiere a esas fortalezas, es estas cosas que estaban cargadas ahí en nuestra vida, en la que decíamos, no, es que esto me enseñaron y así soy, genio y figura hasta la sepultura. Entonces, no, de eso no se trata. Dice que nosotros tenemos que aprender a confrontar justamente y con la verdad de Dios. Y habían algunos ejemplos que dicen, todos lo hacen, pero la palabra que dice, no os conforméis, haz lo que te haga feliz, pero la palabra nos enseña, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y un ejemplo, por decir, en mi vida propia, de lo cual compartía con mi esposa antes mientras hacía y preparaba esta prédica, decía, no, de pronto me da vergüenza en realidad compartirlo, pero en el mundo si es que se cruzaba una chica que para mí le podría resultar bonita, dejaba que mis pensamientos vayan a otro lugar. Y eso yo creía que estaba normal. Pero cuando yo me dejé confrontar, ¿no es cierto?, de la palabra, estaba en un molde, ¿no es cierto?, en el cual todo el mundo me decía, ve nomás, no pasa nada. Si se puso ahí es para ver. Eso es lo que decía el mundo, ¿no es cierto? Pero cuando tomé, ¿no es cierto?, tomé la palabra de Dios, me confrontó y escuché en Mateo 5, oíste que fue dicho que no cometerás adulterio, mas yo os digo. Yo pensaba que hasta adulterio ya, mientras no cometa, no pasa nada. Pero más yo os digo, ¿no es cierto?, que si ya pensaste mal, ¿no es cierto?, y adulteraste. Entonces fue algo que me confrontó a mí. Fue algo que me dijo, no puedo yo seguir con esa corriente del mundo. No puedo yo seguir con ese pensamiento y dejarlo llevar, porque Dios me está diciendo que haga como dice aquí en Pablo, que tome cautivo, ¿no es cierto?, esos pensamientos y los deseche. Entonces, ahí comenzó mi pensamiento a cambiar. ¿Y por qué les digo que comenzó mi pensamiento a cambiar? Porque cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, empezamos una vida cristiana, pero no es que nuestra mente se cambia de la noche a la mañana. Prepararnos para cumplir la escuela, cumplir el colegio, la universidad, una maestría, necesita un trabajo, y eso también necesita un trabajo, el conocer de la palabra de Dios. Entonces creo que es importante, como dice aquí la palabra, comencemos a conocer. Y cuando empezaba, decíamos que no debemos conformarnos a este mundo, no conformarnos a este siglo, a la realidad que estamos hoy. Debemos tomar todo lo que la palabra de Dios nos dice. Recordemos qué es lo que pasó, ¿no es cierto?, en el huerto. ¿Con quién empezó esto? Con Adán y Eva. Y fíjense que Eva estaba en el huerto, pero no es que ella dijo, bueno, hoy voy a desobedecer a Dios. La serpiente fue la que se acercó y empezó generándole una duda y le dijo, con que Dios os ha dicho. Empieza presentando una duda, ¿no? Siembra esa duda con respecto a la palabra de Dios. Y luego comienza a cuestionarlo y presenta una mentira y le dice, no moriréis, ¿no es cierto?, dice en el versículo Génesis 3:4. Y más adelante, después de que ya empezó con la duda, luego presenta una mentira, le dice, y la mujer vio en el Génesis 3:6, dice, vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué es lo que pasó? Primero esa mentira entró a través de su pensamiento. El pecado únicamente es el resultado de lo que ya primero trabajó, ¿no es cierto?, en este caso la serpiente, Satanás, que sabemos del demonio, y empieza trabajando en nuestra mente y eso nos lleva a una acción. Tener un pensamiento o enfrentar una tentación no es lo mismo que pecar y a veces confundimos eso.
La tentación no es pecado. Pecado es cuando dejamos que los pensamientos bajaran a nuestro corazón y eso nos llevara a una acción. Y esa mentira, el rato que es aceptada por nosotros, comienza, ¿no es cierto?, a la duda, a la mentira, comenzamos a justificar. Bueno, ¿qué pasa? Que hoy en día todo el mundo se separa y está bien. Entonces, recuerdo esta frase de Martín Lutero, dice, muchas aves pueden volar sobre mi cabeza, pero de mí depende si yo las dejo anidar sobre ella. Y a lo que se refería es de que hay muchos pensamientos que están afuera. Y a veces somos bombardeados por ellos, por las redes sociales, por las noticias. ¿Y qué es lo que comienza nuestra mente, o qué es lo que comienza nuestra mente a llenarse? Entonces hoy, ¿cuál es la decisión? No puedo yo conformarme a este siglo, no puedo yo dejarme llenar de estos pensamientos. Y si antes tenía un pensamiento, por decir, de venganza, no tengo por qué obedecerlo. Y si hoy puedo ser tentado, tampoco tengo que dar paso a esa tentación. Y si antes tenía un pensamiento de resentimiento, no tengo por qué alimentarlo. Recordemos también lo que dice en Efesios 4, 17, 18. ¿Qué estoy haciendo con lo que estoy pensando? Esto pues digo y requiero en el Señor, dice Pablo a los Efesios, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos pensando? Ya no soy parte de ese molde que les mencionaba al principio. El molde con el que empezamos o que llegamos hasta un antes de Cristo no es lo que nos define, no es lo que nos dice como personas. Hoy somos unas nuevas personas en Cristo. La palabra dice, las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. Y todo empieza ahora, pero tengo que yo trabajar en ello. Y tengo que llevarle, como dice en esta carta a los Corintios, llevarle a la obediencia de Cristo. Tomo ese pensamiento, ya no dejo que gobierne mi vida, lo llevo cautivo. Y cuando hablo de cautivo me refiero a ¿qué? A encerrarlo, a retenerlo, donde yo sé que eso no me va a molestar. Y una vez que esté eso guardado, lo llevo a la obediencia de Cristo y digo, no, ya no soy así, soy una diferente persona. Entonces, como veíamos, lo primero, no os conforméis a este siglo. Y habla justamente de eso, tomar todo lo que nos enseñaron y decir, ya no soy parte de este molde, ahora soy así. Pero esto también requiere una transformación. A continuación, después del versículo, ¿qué es lo que decía? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces aquí hay algo importante, ¿no? No nos conformamos, tenemos que hacer una transformación en nuestra vida. Y cuando hablamos de una transformación, tenemos que ser otras personas. Y creo que aquí es el punto donde cuando escuchamos alguna vez que nos decían, cuando estábamos antes de Cristo, nos decían, no te vayas allá donde Cristo, ellos te lavan el cerebro. ¿Sí o no? Pero es así. Y no es que nos lavan el cerebro, sino que en realidad veo a través de la palabra que todo lo que pensaba o todo lo que creía no era verdad. Un ejemplo que nos puede llevar a esto es por decir cómo es la metamorfosis de la mariposa. Empieza con una oruga, luego, ¿no es cierto?, tiene el capullo y luego se convierte en una mariposa. La oruga de pronto podríamos relacionarnos cómo era nuestra vida, andábamos por el mundo, en la tierra. Una vez que conocemos a Cristo, llegamos a un momento de silencio en el cual nos encerramos y dijimos, bueno, ¿qué estaba haciendo? Y es un momento de silencio. Pero una vez que entendemos y que dejamos que esa semilla haya sido sembrado en tierra fértil, comienza a dar fruto y nos convertimos, ¿no es cierto?, en esa mariposa en la que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos, ¿no?
Y entonces tendríamos que nosotros tener presente que no basta únicamente con salir del molde del mundo. No puedo decir, claro, no me conformo a este mundo y voy a pasarme a este lado y punto. Tiene que comenzar con una transformación. La parte de la renovación, según la Biblia, dice, Dios es un proceso espiritual de transformación profunda y continua en el que Dios cambia el interior de una persona. Recordemos, nuestros pensamientos fueron atacados y puestos a prueba, y no podemos vivir con eso. Esto sí lo podemos revertir porque recibimos a Cristo en nuestro corazón. Nuestra memoria sigue allí. Ahí está cada una de las cosas que algún día pasaron y que de pronto nos podemos avergonzar, como les compartía yo hace un momento. Pero eso ya no me identifica. Eso ya no soy. Soy una nueva persona. Soy una nueva persona en Cristo. Y Dios quiere trabajar en cada uno desde la parte de adentro. Y eso lo hizo David. En el Salmo 51 decía él y clamaba después de que él cometió un pecado muy fuerte. Le dijo, pon en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Y así tendríamos que nosotros clamarle a nuestro Padre Dios para que transforme de lo que era antes a ser una nueva persona en Cristo. Y la renovación transforma mente y vida, porque empieza en el pensamiento, y por eso es que después en el caminar nos dicen, oye, ¿qué te pasó? Tú no eras así. Y te comienzan a ver como una persona diferente. Al principio eres el raro, ¿no? Dentro de la familia. Después comienzan a ver que en realidad hay luz y te dicen, oiga, usted sabe hacer una linda oración, ora para bendecir los alimentos. Y así comienza a ingresar la palabra de Dios y ese mensaje a través de su propia vida. Pero primero tuvo que haber una decisión dentro de mí, no conformarme, pasarme a este lado y empezar una nueva vida en Cristo. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Antes éramos así. Dejábamos que la mente gobierne y todo lo que nos decían, sí, hagamos, es viernes, tomemos. Pues sábado hay que curar, démosle también. ¿No es cierto? Y así era. Pero cuando comenzamos a llenarnos de la palabra de Dios, esos pensamientos que contradicen a Dios, costumbres que contradicen su voluntad, esos argumentos que se levantan contra la verdad y todo ese sistema de pensamiento que aprendimos, vemos que lo desechamos. ¿Es así o no es así? Y hay veces que queremos volver al molde, porque estamos acostumbrados a lo que la corriente del mundo nos decía. Por eso Pablo menciona, llevar cautivos cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero ¿cómo yo sé qué es obedecer, o cómo sé que estoy obedeciéndole o no estoy obedeciéndole? ¿Cómo voy a saber si es que un pensamiento está equivocado si nunca he aprendido cuál es su verdad? Voy a reconocer que es una mentira si no conozco primero la verdad. Yo reconocí que lo que estaba diciendo o que mis pensamientos estaban haciendo era un pecado delante de Dios hasta que la palabra me permitió ver y fue luz a mi vida y dije, no puedo continuar con esto. ¿Cómo voy a saber si debo perdonar si no conozco lo que Cristo me enseñó acerca del perdón? ¿Cómo voy a saber si mi matrimonio, mi sexualidad, negocios, mi relación, el dinero, mi manera de hablar es diferente si es que no conozco qué es lo que me dice la palabra de Dios con respecto a mis relaciones personales, a mi relación matrimonial? Si no conozco la palabra de Dios, voy a seguir pensando de acuerdo al molde al que fui formado, a lo que fui aprendiendo en esa corriente de la vida. Y Dios nos llama, y Dios nos llamó, y siempre Él está golpeando a la puerta
Y el momento que escuchamos y recibimos a Cristo en nuestro corazón, comienza esa transformación. Comienza una transformación y hoy decimos, bueno, ahora ¿qué voy a hacer con este pensamiento? Porque muchos pensamientos, cuando estamos en el día a día, no puedo decir que la mayordomía de la mente, es decir, bueno, hoy me voy a levantar 6 de la mañana y voy a comenzar a orar 6:55, no puedo hacer eso, es imposible, porque cuando ya comienzo en el día a día, estoy cocinando, se me viene un pensamiento así, esto que tenía que ir a pagar las cuentas y cosas así, ¿no es cierto? Y los pensamientos comienzan a fluir y mientras estamos incluso en la avenida, estamos manejando y se nos cruza alguien, Pato decía la semana anterior cuando hablaba de la mayordomía de la palabra, que cuando se le cruza a alguien, ¿no es cierto? ¿Cómo reaccionamos? Estamos siendo corresponsables con los pensamientos que llegan en ese momento y estoy solo, ¿no? No hay nadie que me diga, aquí ustedes me están viendo, de pronto salimos, conversamos y nos estamos, pero cuando estamos afuera, donde nadie nos ve, pero sí Dios, ahí es donde nosotros tenemos que tomar todas estas herramientas y decir, voy a llevar cautivo todos estos pensamientos. Ya no voy a pensar mal de la persona que se cruzó o el motociclista que se cruzó. Incluso hay algunos que nos acompañan también acá en nuestra congregación. Entonces, creo que es importante de qué voy a alimentar a mi mente. ¿De qué estoy alimentando mi mente? Y cuando pienso en esto, digo, un cristiano nunca puede tener la mente vacía. Porque un cristiano siempre tiene que estar alimentándose. Día a día nos levantamos, necesitamos desayunar, necesitamos almorzar, necesitamos merendar, pero cuando trato de la vida espiritual digo, solo los domingos, está bien. O bueno, ya los martes tengo la reunión de iglesia hogar, entonces ahí voy a alimentarme. No, la comunión con Dios y este alimento es diario. Si yo quiero tener y ser responsable de los pensamientos que llegan a mi mente, de tener esa mayordomía, tengo que alimentarme de quién me puede enseñar cómo puedo controlarlos de ellos y llevarlos a una vida diferente. Porque todo empieza en el pensamiento, veíamos el ejemplo de Eva. Efesios 4, 22, 24, creo que es muy importante que nosotros podamos tenerlo presente. Y empieza Pablo diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vamos a soltar. Y después dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El espíritu es el que renueva nuestros pensamientos. Y después termina diciendo, vestíos del nuevo hombre creado según Dios y su justicia. Hay 3 cosas importantes que dice aquí: despojarse, renovar y vestirse. Y de pronto lo podríamos relacionar cuando tenemos una ropa vieja. Esto ya no me queda, esto ya no va acorde con lo que debo vestir. Entonces, ¿qué digo? Me saco, lo desecho. Luego, ¿qué hago? Tengo que renovar, entonces voy a buscar algo que vaya acorde a lo que necesito y me visto. Es lo que hacemos hoy también con nuestra vida y con nuestros pensamientos. Estos pensamientos no son parte de mí, ya no me definen como persona. Y si es que algún momento llegamos a tener un pensamiento así, es porque estamos dejando que el enemigo tome el control y él busca y es enemigo y es mentiroso y él nos va a cargar culpa para hacernos creer todo de lo que no somos. Así que nos despojamos de eso, nos renovamos, nos vestimos del nuevo hombre. Hacemos caso a lo que nuestra palabra de Dios está diciendo. Me ponía a pensar y a mi esposa le encanta cocinar y qué lindo tenerte aquí, un mes de lo que te operaste. Y ahora que ya empezó a dar nuevamente órdenes y ella no puede agacharse ni nada por la operación que tuvo, entonces me dice, haz esto, aquello. Y me dice, utiliza, dice, este cernidor para el tallarín, recuerdo, para cernir el tallarín del agua. Entonces digo, ¿seguro es el cernidor o puedo usarla desde madera? Y es un silencio en ese momento. Así. Ya di la orden, o sea, ¿por qué estás pensando en algo más diferente, no? Dios ya nos está dando la orden. Y a veces cuando decimos, ¿pero por qué no me habla? Porque es justamente por eso. Ya te dije, tienes que usar esa herramienta.
Entonces, cuando usas, entonces sí, muy bien, ahora sí, continuemos con lo que estábamos. ¿No es cierto? Y vale el ejemplo. Perdón que diga, no es cierto, creo que tengo esa muletilla, pero bueno. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso pensad. Fíjense, Pablo no nos dice que no pienses en cosas malas, porque hay pensamientos que van a llegar, sino que lo que llene mi mente tiene que ser lo que es verdadero, lo que es justo, puro, amable y digno de alabanza. Pero ahora, si sacamos todo eso del molde en el que estábamos, tenemos que llenarlo de algo nuevo, ¿no? Si sacamos la mentira, ¿con qué tenemos que llenarlo? Con la verdad. Si sacamos el resentimiento, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a perdonar. Si sacamos la inmoralidad, tenemos que aprender sobre la pureza. Si sacamos la avaricia, debemos aprender sobre la generosidad. Y si sacamos el orgullo, tenemos que aprender sobre la humildad. Sacar el pensamiento del mundo y aprender a pensar como Cristo. Ahora, ¿qué es lo maravilloso de este pasaje que le hemos tomado como columna vertebral de Romanos 12:2? Hemos dicho que no nos conformemos, que renovemos, que nos transformemos, seamos diferentes. ¿Para qué? Para que comprobéis, dice, cuál es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Qué lindo poder tener un pensamiento que en el día a día, cuando algo suceda, nuestros pensamientos sean alineados y confiemos plenamente de que en realidad esto es voluntad de nuestro Dios. Y confirmar de que todo lo que pasa es bueno, agradable y perfecto de acuerdo a los ojos de Dios para cada uno de nosotros. La mayordomía de nuestra mente es intencional. Proverbios 3, del 5 al 6 dice, fíate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, en otra versión dice de tu inteligencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nuestra confianza no está en lo que nosotros podemos hacer. Porque hoy en día ahí en el mundo nos dicen, no hay la programación neurolingüística y tienes que programar tu mente y comenzar a pensar en todo. Si quieres ser exitoso en tus negocios, entonces tienes que pensar en éxito en tus negocios. Y comenzamos a dejarnos, ¿no es cierto?, llevar por ello. Cuando la palabra de Dios es clara y esto ya fue escrito hace más de 2000 años, que pensemos en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo perfecto, todo lo que es digno de alabanza. Entonces necesitamos ser intencionales. ¿Y cómo somos intencionales? Comenzando a buscar dónde puedo aprender de esto. ¿Y dónde lo puedo aprender? Aquí. Cuando hacemos iglesia, en nuestra congregación, en una iglesia hogar, dentro del ministerio, porque habrán personas que nos van a ayudar, nos van a enseñar. Y hoy en día seguimos aprendiendo. Porque en realidad es infinito esto. Y cuando hablamos de esto de la mente y de lo que he preparado hoy, en realidad es pequeño frente a lo grande que hay con respecto a la parte de estudio de la mente. Y no solo en la parte física, no solo en la parte espiritual, sino también en la parte física. Entonces, una mente renovada y transformada. 1 Corintios 2:16 nos dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Todos los cristianos tenemos la mente de Cristo? ¿Sí o no? Sí, estamos dudando, creo que sí o creo que no. Pero de pronto sí la tenemos, pero la usamos. Sí, qué bueno, sí que la usamos. Y si es que no, es tiempo. Porque en realidad el momento que le recibimos a Él y comenzó la obra en cada uno de nosotros, dice que la va perfeccionando. Es justamente en esto. Voy a sacar todos esos pensamientos que tenía y ahora los voy a poner nuevos con respecto a lo que la palabra de Dios nos dice.
Y ahí comienzo a entender cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta. Jesús dice en Juan 8:29, porque Él me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Antes estábamos en un mundo, antes de Cristo, y no hacíamos las cosas lo que le agradaba a Dios. Pero hoy en día que conocemos, y cuando hablamos de la mayordomía, hoy vamos a administrar esos pensamientos. Como dardos del enemigo, dice en Efesios 6. No voy a referirme a ese punto, pero les invito a que ustedes puedan escudriñar la palabra y no se queden únicamente con lo que está aquí. Renueven su mente cada día, sigan alimentando su mente para que ustedes puedan ser cada día lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros, ser esa luz donde vayamos. La renovación de nuestra mente no es simplemente un esfuerzo humano, no se trata de que voy a hacer un curso para transformar mi mente, no se trata de ello. Es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y nosotros respondemos hacia nuestros pensamientos, caminando conforme a lo que dice su palabra, por medio del Espíritu. Él es el que nos va a redarguir. La semana anterior hablaba sobre 1 Timoteo, que la palabra de Dios dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y Dios quiere corregir los pensamientos de cada uno de nosotros. Así que me quedo con 3 cosas importantes con las que me gustaría que ustedes se lleven esta mañana y vayan a sus hogares. Ya se terminan las vacaciones, empiezan las nuevas actividades del colegio, o lo sea, los planes que tengan ustedes. No se conformen, no permitamos que el mundo sea ese molde de cada uno de nosotros. Transformémonos. Dios quiere renovar nuestra mente, pero a través de su palabra seamos intencionales en buscarle para transformar nuestra mente. Y así Dios nos va a permitir discernir lo que le agrada a Dios. Ya no como la persona natural que le pensaban que era locura. Ahora vamos, porque todo esto lo vamos a discernir espiritualmente y sé que lo están haciendo hoy en esta mañana. Este es el mensaje que Dios ha preparado y puso en el corazón, y con este mensaje de la mayordomía que venimos abordando durante estas 4 semanas. Sé que es difícil, pero no es imposible. Para Dios nada es imposible. Así que, ¿qué les parece si nos levantamos y oramos, le damos gracias a nuestro Padre? Bendito Señor, quiero agradecerte por todo lo que vas a hacer, Señor, en tu iglesia. Toma el control, oye, de todos los pensamientos de quienes están aquí, que sean esos mayordomos fieles ante tu palabra, que tomen cautivo, porque el enemigo es astuto y va a buscar la manera de hacernos caer. Sin embargo, confiamos en todo lo que tú has hecho, Señor. Toma el control de nuestra vida, toma el control de nuestros pensamientos y llévanos por esos senderos de rectitud. Endereza nuestras veredas por tu palabra. Te oramos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.